Bienvenidos a un nuevo video del curso de aire acondicionado. En el video anterior vimos cómo se hace el ajuste de carga del sistema de aire acondicionado residencial. Lo hicimos de forma esquemática, de manera que pudieras entender la explicación teórica. Ahora lo vamos a hacer de manera práctica, en un sistema real. Lo vamos a hacer calculando el sobrecalentamiento superheat y el subenfriamiento o subcooling, como se hacía tradicionalmente, utilizando el manifold analógico y las tablas de presión-temperatura para entender de dónde salen todas las mediciones. Y también lo vamos a hacer utilizando el manifold digital, donde no hay que calcular nada, porque el cálculo del superheat y el subcooling lo hace el manifold digital automáticamente. Recuerden la explicación que les di en el video anterior de cuándo cargar el sistema por el método de sobrecalentamiento o superheat y cuándo cargarlo por el método de subenfriamiento o subcooling. Ahora pasamos a la práctica. Vamos allá. Aquí tenemos la unidad exterior o la unidad condensadora del sistema de aire acondicionado en el que vamos a explicar cuándo es necesario hacer la carga de refrigerante del sistema. Una es cuando se instala por primera vez el sistema, que como ya habíamos visto en clases anteriores, lo primero que se hace es unir la unidad exterior a la unidad interior por el sistema de tuberías de cobre por donde va a fluir el refrigerante. Después de haber unido las líneas, se presuriza el sistema, como vimos anteriormente. Primero se presuriza el sistema con nitrógeno a alta presión para detectar posibles fugas en las soldaduras que se hicieron durante la instalación. Después se le saca el nitrógeno y se le hace vacío al sistema. Y después de hacerle vacío al sistema, se le abren las válvulas de servicio. ¿Por qué? Porque si es una unidad nueva, el refrigerante se encuentra dentro de la unidad condensadora, de esa que estamos viendo ahí. En este caso está una unidad de la marca Goodman de 2,5 toneladas. Esa es la capacidad del sistema. Y como decía, se le abren las válvulas de servicio para que el refrigerante pase al resto del sistema, como ya habíamos explicado en la clase número 4. Otra cosa por la que tendríamos que cargar de refrigerante el sistema es en caso de que haya que cambiar el compresor de la unidad condensadora. En este caso tendríamos que reponer todo el refrigerante porque el sistema no tendría refrigerante ninguno. Esa sería otra causa. También otra causa puede ser de que haya habido una fuga por cualquier accidente de la tubería que se haya cortado por algún lado o algo y haya que reparar la fuga y además hacerle la carga de nuevo y ajustar la carga después. Otra cosa por la que sería necesario cargar de refrigerante el sistema sería porque, por ejemplo, si se quiere cambiar de lugar la unidad exterior, habría que cortar la tubería, moverla de lugar y ya ahí en este caso el refrigerante a través de lo que se llama un pump down se le mete el refrigerante completo para dentro de la unidad condensadora. Eso después lo vamos a ver en otra clase cómo es que se hace. Y se corta la tubería, se mueve la unidad condensadora al lugar donde se quiera poner. Esto es en caso de que se vaya a hacer una construcción ahí en ese mismo lugar donde está la unidad y haya que cambiarla. Entonces se le agrega tramo de tubería que tenga que agregársele o se pone la tubería por otra parte y de todas maneras hay que soldar la tubería, hacerle lo mismo que cuando se hace una instalación nueva, soldarla, presurizarla para detectar posibles fugas, hacerle vacío y después abrirle las válvulas de servicio para que el refrigerante que ya habíamos metido para dentro de la unidad condensadora salga por las tuberías y ocupe el resto del sistema. O sea que el refrigerante haga su recorrido normal. Otra cosa es en caso de que haya que cambiar unidad interior. También habría que cortar la tubería. En este caso se hace lo mismo. Y tiene el refrigerante, o sea, si está cargado de refrigerante el sistema, se agarra todo el refrigerante a través de un pump down y se le mete ahí en la unidad interior de nuevo. Se cambia el evaporador y después de soldar se vuelve a hacer lo mismo. Se presuriza para detectar fuga, se hace vacío
y se vuelven a abrir las válvulas de servicio para que el refrigerante pase al resto del sistema. También puede ocurrir otro problema, de que se quiera cambiar, digamos, como se hizo en esta casa, que la unidad interior estaba en un crawl space, que eso es debajo del piso de la casa, que hay alrededor de 2,5 pies de altura. Ahí esa máquina, esa unidad estaba ahí de forma horizontal y se decidió después trasladarla hacia arriba, hacia el ático. En este caso también hubo que hacer eso, meterle todo el refrigerante para dentro de la unidad exterior, es decir, para aquí, para la unidad condensadora, correr la tubería nuevamente y hacer lo que ya le dije, cortarla, presurizarla con nitrógeno, después detectar la fuga, si hay fuga, y repararla, y después volverla a presurizar con nitrógeno, y después sacarle el nitrógeno y hacerle el vacío para después abrir las válvulas nuevamente al sistema, antes de ponerla en servicio, antes de poner el sistema en servicio. Probablemente cuando esto ocurra, cuando ya tengamos el sistema listo en cualquiera de los escenarios que hemos hablado, cuando vayamos a poner el sistema en servicio, puede ser que trabaje bien y puede ser que no. Puede ser que tenga demasiado refrigerante, como habíamos dicho en la clase teórica, o que tenga menos refrigerante que el requerido. Entonces hay que hacerle el ajuste de refrigerante, que eso, la clase teórica con esquema le dijimos que se podía hacer por 2 métodos: por el método de subcooling o por el método de superheat, dependiendo de si tiene válvula reguladora o no. Si es una válvula de orificio fijo, se hace por superheating, como habíamos explicado, y si es una válvula reguladora como la TXV, se hace por el método de subcooling. Voy a proceder a explicarles cómo se carga de refrigerante el sistema y cómo se ajusta para su funcionamiento. Como pueden ver, la unidad condensadora está funcionando, es decir, que este sistema está en funcionamiento, pero esto no impide de que se pueda hacer aquí la explicación de cómo se carga y se ajusta el sistema de refrigeración para aire acondicionado. Aquí tenemos las válvulas de servicio de la unidad condensadora. ¿Ven? Habíamos dicho que aquí está la válvula de servicio de la línea de gas, o decir, la línea de vapor, que es la línea de succión. Y aquí tenemos la válvula de servicio de la línea de líquido, que sería esta de aquí. Le retiramos aquí las tapas de la válvula y lo primero que vamos a hacer es conectar el manómetro, porque lo vamos a hacer de la forma tradicional, como se hacía antes, con el manifold antiguo, es decir, en manifold con manómetros analógicos. Lo primero que vamos a hacer es conectar el manómetro de baja a la línea de succión, es decir, a la línea de baja, aquí. Ahí está. Y vamos a conectar la manguera del manómetro de alta a la línea de líquido, así. La línea de líquido, que es la de alta. Ahora, dijimos que lo íbamos a hacer a la manera tradicional, es decir, como se ha hecho siempre. Después lo vamos a hacer con el manifold digital. Aquí tenemos que medir las presiones primeramente y también las temperaturas. Vamos a hacer el ajuste de carga por los métodos de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Lo vamos a hacer con los manómetros analógicos de la forma tradicional, usando la tabla de presión-temperatura. Como podemos ver, este sistema ya está funcionando. Lo que vamos a chequear el ajuste de carga para que ustedes vean cómo se hace por los diferentes métodos. Vamos a comenzar con el método de sobrecalentamiento o superheat. Lo primero que hacemos es conectar los manómetros a las líneas, es decir, la manguera azul que viene del manómetro de baja la conectamos a la línea de gas o la línea de vapor, que es la succión del compresor, y la manguera roja que viene del manómetro rojo, es decir, de alta, la conectamos a la línea de líquido, que es la que viene a la salida
del condensador, que es la línea de descarga del compresor. Ahora, tenemos el termómetro también. Uno de los clamps lo vamos a conectar a la línea de succión, que es la temperatura que me interesa ahora para hacerlo por el método de superheat o de sobrecalentamiento. Habíamos dicho que el método de sobrecalentamiento se hace cuando la válvula es de orificio fijo. En este caso, la válvula de expansión no es de orificio fijo, pero lo vamos a hacer de todas maneras, aunque no nos dé exacto, para que vean cómo es el procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos es ver qué presión tenemos en la línea de succión, porque vamos a trabajar con el superheat. Venimos aquí al manómetro y podemos ver ahí que tenemos una presión de 150 PSI. Con esa lectura la apuntamos 150 PSI. Ahora, ¿qué otra lectura debemos tomar? La lectura del termómetro en esa misma línea, es decir, en la línea de succión, que como estamos viendo ahí, de esas dos lecturas es la de arriba, porque es la de este clamp, la que va a la línea de succión. Entonces, tenemos que es 56.5 56.5 grados Fahrenheit, porque esa es temperatura. Ahora, la temperatura de saturación tenemos que calcularla de la presión que medí en la línea de succión, que fueron 150 PSI, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con esa lectura de presión, ir a la tabla de presión, temperatura del refrigerante, la tabla PT del refrigerante. Dijimos que cuánto era, 50, ¿verdad? Vamos a la tabla. Esta es la tabla. Por aquí, por esta columna, están las temperaturas, y por esta columna rosada están las presiones de 410A, del refrigerante 410A, que es el que tiene el sistema. Ahora, dijimos que la presión de la línea de succión es 150 PSI. Vamos a ver, aquí tenemos 142 y 156. Entonces estaría en ese entorno. Vamos a poner que sería al medio más o menos, es decir, que 156 serían 55 grados. Vamos a poner que sean cerca de 42, está cerca de los 50 grados. Vamos a poner que sean 51 grados, porque ahí no es realmente exacto. Entonces, la temperatura de saturación, que la tomamos de acuerdo a la presión de la línea de succión, vamos a tener una temperatura de saturación de 51 grados. 51 grados Fahrenheit. Ahora, ¿cómo determinamos el superheat? Sería la diferencia entre la temperatura que medimos en la línea de succión, que es esta que está aquí, y la temperatura de saturación. Ahí me va a dar, vamos a poner que sean 57, para poner los números exactos, 57 grados Fahrenheit. Bien. Ahora, serían 57 grados Fahrenheit menos la temperatura de saturación, que son 51 grados Fahrenheit. Serían un superheat de 6 grados Fahrenheit. Está un poco bajo, pero bueno, dijimos que aquí era muy difícil que me diera exacto, porque estamos trabajando con un sistema que tiene válvula de expansión termostática, que va a tratar de mantener siempre el superheat constante, y por lo tanto no podemos confiar exactamente en ese número, porque nos puede dar error. Pero bueno, ese es el método de hacer. O sea que eso es lo que hemos obtenido, y así es como se hace. Primero, se mide la presión de la línea. Con la presión de la línea se busca la presión de saturación, y después se mide la temperatura de la línea, y entonces se le resta a la temperatura de la línea, le restamos la temperatura de saturación, y ya tenemos el superheat. Esa es la forma tradicional de determinar el superheat. Tiene que ser con la tabla. Ahora, en el caso de los manómetros digitales, como el manifold digital, como lo vamos a ver próximamente, después que terminemos esto, ya ahí el mismo manifold te va a calcular el superheat. No tienes que utilizar la tabla ni hacer ninguna cosa de esta.
es mucho más fácil. Ahora vamos a hacerlo ahora por el método de subenfriamiento o subcooling. Conectamos las mangueras donde mismo, es decir, tenemos ahí los manómetros analógicos. Lo que ahora vamos a trabajar con la parte de alta, es decir, con esta parte que va por la manguera roja a la línea de líquido. Entonces, las lecturas que tenemos que tomar ahora en la línea de líquido, en la parte de alta. Bien, entonces, primero vamos a tomar la presión de la línea de alta, que sería la presión de saturación 360. Anotamos, la presión de saturación serían 360 PSI, libras por pulgada. Ahora, tomamos la lectura de la temperatura de la línea. Venimos al termómetro. La temperatura de la línea la podemos ver ahí, que es la que está abajo. Son 97.2, 97. Vamos a poner 97, para poner un número exacto. 97 grados Fahrenheit. Venimos aquí y lo anotamos. 97 grados Fahrenheit. Ok, ahora tenemos que determinar en la tabla la temperatura de saturación. Vamos a ver cuánto es la temperatura de saturación para esa presión de 360. Venimos aquí a la tabla. La presión dijimos que es 360. Entonces, por aquí tenemos 340 y 364. Vamos a ponerla aquí por debajo de 364. Son 110 grados Fahrenheit. Ahora, dijimos que era 360. O sea que podría estar en los 108 más o menos. A ver, unos 108. Vamos a poner que sean 108. 108 grados Fahrenheit. Ahora, ¿cuánto sería el subcooling? El subcooling sería la temperatura de saturación menos la temperatura de la línea de descarga. Entonces, el subcooling sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto teníamos en la línea de descarga? La temperatura teníamos 108 grados Fahrenheit, menos la temperatura de la línea que habíamos medido en la línea por el termómetro. Son 97 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? 108 menos 97 serían 11 grados Fahrenheit. Ese sería el subcooling. Ahora, habíamos dicho que el subcooling podía estar entre 8 y 12. Eso también depende del fabricante. El fabricante es el que te da el subcooling. Va a estar alrededor de 10. Unos te lo dicen que entre 8 y 12 y otros te dicen que entre 10 y 12. Como podemos ver, este subcooling está bien, está dentro de los parámetros. ¿Por qué? Porque son 11 grados Fahrenheit. Así es como se determina por el método de subcooling. Es decir, por el manómetro tenemos la presión de la línea. Con la presión de la línea hallamos la temperatura de saturación. Y también medimos la temperatura de la línea. Entonces, a la temperatura de saturación le restamos la temperatura de la línea. Y ya ese sería el subcooling. Un subcooling por encima de 12, como lo vimos en la clase teórica, hay que restar refrigerante. Y un subcooling por debajo de 8, hay que ponerle más refrigerante al sistema, agregar refrigerante al sistema. Esa es la manera de hacer el ajuste de carga. Ahora vamos a ajustar la presión por el método de superheat. Aunque dijimos que este sistema tiene válvula TXV, una válvula reguladora, lo que quiere decir de que no se debe hacer por este método, pero de todas maneras lo vamos a hacer porque el procedimiento es el mismo procedimiento, aunque no sea exacto lo que nos va a dar, porque el superheat no nos va a decir la verdad en cuanto a la cantidad de refrigerante, porque como ya dijimos en la clase anterior, la TXV va a mantener constante el superheat y por tanto no se puede uno fiar por lo que nos da el superheat, pero se lo estoy haciendo para que sepan cuál es el procedimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo en cuanto a las mangueras. Se pone la manguera azul en la línea de succión y la manguera roja en la línea de descarga. El clamp entonces se pone en la línea de succión para ver la temperatura. Ahí tenemos que la temperatura de la línea T1 es 55.2. Esa es la temperatura aquí afuera. Ahora, la presión es 152 PSI. Esa es la presión de la baja. Vamos a ver cuánto está el superheat. El superheat está en 1.2. Es decir, que está bien bajo. Ahí, claro que es un error. Pero bueno, está dando de 8.9. Eso es error. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo en un sistema que es con TXV. Por lo tanto, me da esos valores. 1.3, 1.4. Debía estar cercano a 10.
porque ya vimos cuánto nos dio en el subcooling, que el subcooling sí va a ser más confiable, la carga que tiene de refrigerante sí. Pero bueno, ese es el método. Lo importante es saber dónde se pone el clamp, dónde se mide la temperatura y las líneas. Y después ya él digitalmente te va a calcular. Bueno, vamos a analizar ahora la carga. La vamos a ajustar por el método de subenfriamiento o subcooling, pero de modo digital, es decir, con el manifold digital. Colocamos la manguera azul en la línea de succión y la manguera roja en la línea de descarga. El clamp de la temperatura hay que ponerlo en la línea de descarga. Vamos a ver cuánto nos está marcando de subcooling. Está en 11.9, 11.8, con una presión en la alta de 355 más o menos, 355 PSI. En la baja 153 PSI, porque la temperatura está muy alta. La temperatura está, como pueden ver ahí, que la segunda temperatura está en 90 grados, en 91 grados, la temperatura exterior. 12.2 de subcooling, tiene que estar entre 12 y 8, o sea, cercano a 10 es el óptimo. Por lo tanto, está bastante bien. Así ya hemos visto el subenfriamiento o subcooling con el manifold digital. Ahora vamos a ver la diferencia de temperatura entre el retorno y el supply. Ahí arriba tenemos el retorno, tenemos los clamps puestos ahí del termómetro, y aquí tenemos el termómetro. Como estamos viendo, le puse los dos. La temperatura está en 79 a 80 grados. Esa es la temperatura del aire de retorno. Vamos a ver ahora la temperatura del supply, es decir, del suministro de aire a la habitación, aquí a la casa. Vamos a ver ahora la temperatura de suministro, es decir, la temperatura del supply. Ahí le puse los clamps en el supply. Vamos a ver cuánto es la temperatura. Tenemos que estar por los 65 grados en el supply. En el retorno estaba por los 80. El delta T es de 15 grados, es de alrededor de 15 grados. Eso nos está diciendo que está casi en el límite inferior. Y es que la temperatura está muy alta afuera, está en más de 90 grados, está en 91, 92 grados afuera a esta hora. Por eso es que también puede ser un poco de capacidad de la máquina. Lo óptimo sería entre 16 y 22. Quiero explicarle que cuando hicimos el ajuste de carga con los manómetros analógicos, usamos la tabla de presión-temperatura para buscar la temperatura de saturación. O sea que medimos la presión de las líneas, ya sea la línea de succión o la línea de descarga, y buscamos la temperatura de saturación en la tabla. Esto necesariamente no se tiene que hacer en la tabla. Yo lo hice para que vieran de dónde salen todas las cosas. Eso se puede hacer con los manómetros también, sin tener que usar la tabla. ¿Por qué? Porque los manómetros incluyen todo lo que tiene la tabla, es decir, todas las escalas que tienen los manómetros es lo mismo que aparecen en las columnas de la tabla. Entonces tenemos que, en el caso de tanto de baja como de alta, tenemos que la escala de afuera del manómetro es la de las presiones, y las escalas que tienen interiormente son las escalas de las temperaturas de los refrigerantes. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que tenemos aquí. En el manómetro, como podemos ver, en el manómetro de alta, tenemos en la escala exterior roja, la aguja está apuntando a 265 PSI, que serían alrededor de 88 grados en la escala rosada, que es la escala del R410A. Eso es lo mismo que tenemos en la tabla. ¿Por qué? Porque esas son las temperaturas y presiones de saturación. ¿Qué son las temperaturas y presiones de saturación? Temperaturas y presiones que están en la línea de cambio de estado. Estas no son cualquier presión y cualquier temperatura, como le expliqué antes, sino las presiones y temperaturas de saturación. Saturación puede ser la evaporación o la condensación. ¿Por qué? Porque si estamos en el evaporador y estamos midiendo la presión de la línea de succión, esa es la parte de baja del ciclo. Entonces, la presión que hay ahí en toda la parte de baja es la misma presión que hay en el evaporador, que sería la presión de saturación en el evaporador, presión de evaporación. Y por ahí nosotros buscamos en la tabla o aquí en los gauges mismos, como lo hemos podido ver,
la temperatura de saturación. Es la temperatura a la cual se va a estar evaporando el refrigerante dentro del evaporador. Es a la temperatura que va a producirse el cambio de estado. Ahora les explico más claro todo esto. Lo primero a tener en cuenta es que aquí estamos trabajando con las presiones y temperaturas de saturación. Las presiones y temperaturas de saturación en el condensador son las temperaturas y presiones de condensación, es decir, temperatura y presión a la cual el refrigerante está cambiando de estado, de vapor a líquido. Está pasando de vapor a líquido. La presión va a ser la misma en todo el lado de alta, es decir, desde la salida del compresor hasta la entrada a la válvula de expansión. Pero la temperatura puede variar después del cambio de estado. En este caso del condensador, una vez condensado el refrigerante, ya en estado líquido, este líquido puede adquirir unos grados de subenfriamiento. Subenfriamiento quiere decir que su temperatura está por debajo de la temperatura de saturación, que en este caso es la temperatura de condensación. Por ejemplo, si la presión que medimos en la línea de alta es de 365 psi, en la tabla PT de presión-temperatura o en los gauges le corresponde una temperatura de 110 grados Fahrenheit, que sería la temperatura de saturación o condensación para 365 psi. Si antes de llegar el refrigerante líquido a la válvula de expansión, en vez de 110 grados Fahrenheit, tiene 100 grados Fahrenheit, quiere decir que ha perdido 10 grados Fahrenheit. El líquido se ha subenfriado porque la presión sigue siendo la misma de 365 psi en todo el lado de alta. Y la temperatura es de 110 grados Fahrenheit. Y si tiene 100, entonces el líquido tiene 10 grados de subenfriamiento, porque está 10 grados por debajo de la temperatura de saturación. En el caso del evaporador, en la parte de baja, cuando medimos la presión en la línea de succión cerca del condensador, es la misma en todo el lado de baja, desde la salida de la válvula de expansión hasta la entrada del compresor. Por eso la usamos para hallar en la tabla de presión-temperatura la temperatura de saturación, que es la temperatura a la que se estará evaporando el refrigerante líquido en el evaporador. Si la presión en el lado de baja es de 118 psi para el refrigerante 410A, si es de 118 psi, le corresponde en la tabla PT una temperatura de 40 grados Fahrenheit, que sería la temperatura de saturación. Pero si cuando medimos la temperatura de la línea tenemos 50 grados Fahrenheit, en vez de 40 grados Fahrenheit, el vapor refrigerante ha adquirido 10 grados de sobrecalentamiento, porque está 10 grados por encima de la temperatura de saturación. Bueno, ya para terminar, déjenme recordarle que este curso está diseñado para principiantes y también para técnicos graduados que quieran repasar algunas cosas o consolidar más sus conocimientos. Así es que puedes dar un recorrido por la lista de videos del curso para que veas los videos que más te puedan interesar. Es bueno que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, para que estés al tanto de los nuevos videos que voy a seguir publicando. Aunque este curso sigue un orden para el cual fue diseñado, se aceptan sugerencias, preguntas y me puedes pedir que haga videos de temas que te interesen relacionados con el aire acondicionado. Déjamelo saber en los comentarios. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar un me gusta y suscríbete si todavía no lo has hecho. Te espero en un próximo video.